anabautistas frente a la participación de los evangélicos en política. Ahora vamos a definir los términos para dar ese marco conceptual a esta presentación. Reconocemos que son muchas las definiciones que hay con respecto a lo que vamos a presentar. Sin embargo, queremos decir lo siguiente con respecto a lo que significa el término evangélico. En esta presentación, el término evangélico hace referencia al sector del protestantismo de fines del siglo XIX, que tiene su origen en el evangelismo norteamericano iniciado por Jonathan Edwards, pero también incluye a pentecostales y neopentecostales, que hacen su aparición en la escena evangélica en el siglo XX. Por lo tanto, hablar de evangélicos y poder en América Latina va más allá de lo que se define a partir del evangelicalismo. En otras palabras, y de acuerdo con Christian Lalibe de Epinay, siguiendo la costumbre latinoamericana, entendemos por evangélicos a todos los miembros de los movimientos religiosos de la gran familia protestante, sean pentecostales, metodistas, bautistas, etc. Aproximémonos al concepto de poder. De acuerdo con Hannah Arendt, el poder es la capacidad humana para actuar de manera concertada. No es nunca una propiedad individual. El poder pertenece al grupo y sobrevive solo en la medida en que el grupo permanece. Cuando decimos de alguien que se encuentra en el poder, lo que queremos decir es que su investidura de poder proviene de un cierto número de personas que lo autorizan a actuar en su nombre. Y la pérdida del poder se convierte en una tentación para reemplazar el poder por la violencia. Y nos aproximamos también al concepto de política. De acuerdo con Max Weber, se entiende por política toda actividad humana que es directiva y autónoma, que conlleva la aspiración a participar del poder y o influir en la distribución del mismo. Por lo tanto, decir político tiene que ver con un espacio, una relación, una acción o una decisión que implique el poder repartido o conservado. Por lo tanto, el que hace política ambiciona al poder como medio para el logro de otros fines, bien sea ideales o egoístas. Pero la política es, en esencia, lucha, que tiene como propósito imponer la propia voluntad sobre otros. Sin embargo, ella puede ser pacífica, es decir, sin violencia física efectiva. Y aproximémonos al concepto de Estado. Por Estado debe entenderse el orden jurídico, jerárquico, organizativo y representativo de una nación. Es el cuerpo político regido por la justicia. Muy bien, habiendo visto la definición de términos, entramos ahora a hablar de lo que es la participación evangélica en política en América Latina. Para el año 2018, el número de fieles evangélicos ya era más del 20% de la población latinoamericana. La cifra es más importante si se tiene en cuenta que hace solo 60 años apenas era el 3% de la población. Y en México, por ejemplo, más del 10% de la población es evangélica. En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá se habla de una cifra superior al 15%. En Costa Rica y Puerto Rico, esa población evangélica llega al 20%. En Brasil, las cifras oscilan entre el 22 y el 27%. Y en algunos países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, la cifra supera el 40%.
En las últimas décadas, la influencia de los evangélicos latinoamericanos en política ha ido en aumento. No obstante, cada país tiene sus particularidades al respecto. México, por ejemplo, tiene un pequeño número de evangélicos en comparación con Guatemala y El Salvador, países en los que llegan a ser el 40 o 50% de la población. En Argentina y Chile, la participación de los evangélicos en política se lleva a cabo en contextos diferentes a las iglesias. En Colombia y en el Perú han participado activamente en decisiones políticas y en Brasil tienen una fuerte organización política. Hasta hace unas décadas era claro que los cristianos evangélicos no deberían entrar en relación con la política para evitar ser influenciados de manera negativa. Sin embargo, las nuevas generaciones de evangélicos latinoamericanos se integran a otros ambientes sociales, pero con el propósito de purificarlos y conquistarlos para Cristo, con la llamada teología de la guerra espiritual o la teología del dominio o reconstruccionismo. Así es que pasan a crear estrategias de participación y decidir por quién votar como colectivo. Lo más interesante de la participación de evangélicos en la política ha sido acercarse a los católicos conservadores antes que con los sectores ecuménicos. Esto se debe a que encuentra enemigos en común contra quienes hay que luchar, como la llamada ideología de género, al mismo tiempo que desean restablecer una religión oficial y la protección por parte del Estado, para lo cual buscan alianzas con quienes tienen el poder económico y político. En otras palabras, buscan resacralizar la sociedad y la política. Hoy los partidos políticos, especialmente los de derecha, buscan el apoyo del voto evangélico, dada la imagen de moralidad más que una ideología. De esta manera, buscan captar los votos de los pobres, es decir, el centro de atracción no es la lucha de clases, pobres versus ricos, sino las luchas de valores. Por lo tanto, no votarían por ideologías de izquierda, sino por morales que lleven en sí valores cristianos. De acuerdo con Pérez Guadalupe, los evangélicos se animaron a participar en política teniendo en cuenta dos propósitos. Primero, evitar que se perdieran los logros alcanzados en las últimas décadas en materia de libertad de religión. Y segundo, ser reconocidos social y legalmente con el mismo estatus de la Iglesia Católica y gozar de los mismos privilegios. Es decir, no solo buscaban garantizar la libertad religiosa, sino también alcanzar la igualdad religiosa. Por esto, a partir de los años 80, crearon movimientos y partidos políticos confesionales. Sin embargo, no lograron los resultados esperados y su existencia fue breve, pero después trabajan en una agenda moral en el tema de ideología de género, logrando apoyo significativo. El año 2018 fue la consolidación de los evangélicos como actores políticos. En ese año, en Costa Rica, un diputado y cantante evangélico, Fabricio Alvarado, ganó la primera vuelta electoral con un discurso moralista, con lo que consiguió el 25% del Congreso. Mientras tanto, en México, un candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, mediante un discurso moralista, fue elegido presidente, contando con el voto evangélico del partido Encuentro Social. Por su parte, en Brasil, el derechista Jair Messias Bolsonaro ganó las elecciones con un discurso homofóbico, patriarcalista, pro vida y pro familia, que incluye el rechazo al aborto y al matrimonio igualitario. Con esto, consiguió el respaldo de las iglesias evangélicas, especialmente la pentecostal y neopentecostal. En Venezuela,
el pastor evangélico Javier Bertucci se lanzó como candidato presidencial y su partido de Esperanza por el Cambio alcanzó más de 1 millón de votos, una cifra histórica para una organización política de esa tendencia religiosa. Estos ejemplos, sin contar al evangélico Jimmy Morales, elegido presidente en Guatemala en el año 2016. Un caso especial es el de los indígenas evangélicos en Ecuador. De acuerdo con Susana Andrade, la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos de Ecuador, FEINE, desde el año 2001 se puso al servicio de la actividad política, llegando a crear el partido Amauta Hatari, o sea, el sabio se levanta. Así es que tanto las organizaciones de las provincias, las iglesias, los consejos de pastores, más de 300 pastores, los seminarios bíblicos y las emisoras indígenas se volvieron instrumentos de la acción política. Esta estructura se ha movilizado en varios de los levantamientos indígenas, como el del 2001 y el actual, llegando incluso a unirse con la CONAGE, Federación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, y con otros movimientos sociales para protestar contra las medidas gubernamentales de ajuste económico. Tal compromiso ha llevado a que varios indígenas evangélicos sean elegidos alcaldes, concejales y asambleístas. Sin embargo, la gestión de ellos no ha dado los resultados esperados, lo cual se refleja en los índices de pobreza, enfermedad y analfabetismo que no han disminuido. El problema entonces que se plantea es que estos evangélicos en América Latina llegan a la política sin haber pasado por una experiencia de ciudadanía. Es decir, para lograr éxito, los evangélicos políticos tienen que hacer una buena gestión, más allá de su confesión de fe y su moralismo, aunque esto no quita la fidelidad de las feligresías. Pero cuando son políticos que confiesan ser evangélicos, podrían captar más seguidores, aunque no necesariamente logran adhesiones evangélicas. ¿Y qué dicen las leyes? A continuación se relacionan algunos casos. En Colombia no hay marco legal que limite la influencia de las instituciones religiosas. En Argentina no existe un marco legal. En Brasil, la ley 12034 de 2009 prohíbe realizar propaganda electoral en bienes de uso público, incluyendo templos religiosos. En periodo electoral se prohíbe pedir votos en las iglesias para algún candidato en particular. En México, la separación iglesia-estado está consagrada legalmente. La ley de asociaciones religiosas prohíbe a los grupos religiosos ser votados para ocupar cargos públicos o asociarse con fines políticos. Tampoco pueden participar en partidos y prohíbe a los ministros de culto hacer proselitismo. Para transmitir en medios de comunicación deben solicitar un permiso especial. En Puerto Rico, la sección 3 de la Constitución establece la separación iglesia-estado. En Uruguay no existe un marco legal. En El Salvador, la Constitución prohíbe que los ministros del culto religioso ocupen cargos públicos. El Tribunal Supremo Electoral no ha negado la inscripción de candidatos por esa razón, pero la Corte Suprema prohíbe que sacerdotes y pastores sean candidatos si no han dejado la iglesia. Muy bien, ahora queremos ver unas experiencias más propias de nosotros los menonitas anabautistas, porque hemos hablado de los evangélicos en partidos políticos, ya sean propios o insertados en partidos ya existentes en sus países. Y por eso queremos ahora mencionar dos casos, uno de ellos el de Paraguay
y el otro es el de Colombia. En el caso de Paraguay, cuando Nicanor Duarte fue elegido presidente de este país en el año 2003, una de las primeras cosas que hizo fue invitar a 4 menonitas a formar parte de su gabinete. No solo era una indicación del respeto que sentía por ellos, sino expresión de una cercanía con ellos, pues su esposa era miembro activo de Raíces, una iglesia anabautista en Asunción al que Duarte mismo asistía con cierta regularidad. Al comienzo, los menonitas rehusaron argumentando que eran apolíticos, pero Duarte insistió y logró su meta. Quedaron en el Ministerio de Hacienda, o sea, Tesorería e Impuestos, en el Comercio, Servicios de Salud y Relaciones Económicas e Internacionales. Antes de aceptar, los menonitas se comprometieron con su comunidad de fe con varios principios. Primero, su prioridad era el bienestar del pueblo paraguayo y no los intereses menonitas. Segundo, cada uno tenía un grupo de referencia al cual les rendían cuentas y les apoyaría si fueran enfrentados con decisiones que comprometerían su ética. Tercero, no se convertirían en políticos profesionales ni dependientes del salario de su puesto. Y cuarto, no se afiliarían con ningún partido político. Los buenos resultados en las diferentes áreas no se hicieron esperar, pero la mayoría renunció en los primeros 2 o 3 años, sintiendo las contradicciones de su cargo o las limitantes del mismo. El propio presidente Duarte estuvo bajo acusaciones de tratar de cambiar la Constitución para tener un periodo presidencial más largo. Por su parte, en Colombia, los menonitas tuvieron una participación diferente a la anterior, ya no de participación directa, sino de incidencia. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, comenzaron la formación en la objeción de conciencia al servicio militar como un derecho inalienable y en la agitación de la bandera de la misma con información, movilización y eventos. Esta causa la llevaron a la Asamblea Constitucional para que quedara incluida en la nueva Constitución. Aunque la objeción de conciencia no quedó explícita allí, el respeto a la libertad de conciencia sí quedó. Hoy, más de 30 años después, con oposición, agitación, luchas legales, la objeción de conciencia es reconocida en el país. Asimismo, durante las últimas 3 décadas de la guerra interna que desangraba el país entre la insurgencia, las Fuerzas Armadas del gobierno y los grupos paramilitares aliados con el gobierno, los menonitas educaron en la no violencia, lideraron propuestas de paz en la Comisión de Paz de la Confederación de Evangélicos de Colombia y con iniciativas como Pan y Paz se aliaron con sectores de la sociedad civil y de la Iglesia Católica en busca de salidas al conflicto armado, respaldados por su Asamblea General de la Iglesia. Fueron a hablar con comandantes de los diferentes grupos armados, legales e ilegales, y trabajaron en innumerables proyectos de construcción de paz. No sobra decir que todo esto se hizo con mucha oración, petición y ruego a Dios. En el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y el más grande y fuerte grupo insurgente. Muy bien, ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que es el caso colombiano, la participación de los evangélicos en política en Colombia. La incidencia política del movimiento evangélico en Colombia tiene como punto de partida la Constitución del año 1991, cuando 2 partidos cristianos recién iniciados ubicaron delegados en la Asamblea Constitucional. Es evidente el cambio que se dio en relación con el preámbulo y algunos de los artículos de la Constitución.
El preámbulo de la antigua Constitución del año 1886 declaraba a Colombia como un país de confesión católica. Decía así en ese artículo: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación. Con estos privilegios, la economía de esta iglesia llegaba a los mismos partidos políticos del momento, el liberal y el conservador, los cuales la reconocieron como la religión estatal. De ahí que otros grupos religiosos encontrarían oposición para su pleno desarrollo y mucho más para su injerencia en las decisiones políticas que determinaban el rumbo del país. Sin embargo, después de 100 años de vigencia, la Constitución ya no respondía al momento del Estado. Es así como se convocó a las distintas fuerzas políticas, sociales y regionales, quienes tuvieron sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, dentro de ellos los evangélicos, lo cual marcaba un hito en la historia política de Colombia. Un cambio sustancial de la nueva Constitución fue su preámbulo. Aunque invocaba la protección de Dios, no circunscribía al Estado a una determinada confesión de fe. Dice así la nueva Constitución: en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Entonces, reconoce a varias iglesias en relación con la libertad de conciencia y su libertad ante la ley, como lo dice el artículo 19 de la Constitución. En este contexto es que en los últimos 20 años, 36 evangélicos han llegado al Congreso de la República, la mayoría de ellos elegidos bajo partidos tradicionales y unos pocos, bien sea por un partido u otros grupos evangélicos. Sin embargo, es importante mencionar las alianzas que han realizado con partidos de ultraderecha, cuestionados por sus relaciones con el narcotráfico, el paramilitarismo o hechos de corrupción, así como su respaldo y bendición a algunos de sus candidatos. Además de lo anterior, lo paradójico de esta apertura a la diversidad para un grupo que dice representar el 20% del total de la población cristiana es que asuma posturas moralistas basadas no solo en su fundamentalismo religioso, sino también en su fundamentalismo político. Tanto así que sus agendas políticas se han establecido con propuestas que desaprueban la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y la llamada ideología de género. Temas que influenciaron la votación no solo en las últimas elecciones presidenciales, sino en el plebiscito por la paz del año 2016. En el plebiscito por la paz, el voto por el no se impuso con un poco más del 50% de la totalidad de la votación, resultado en el que los evangélicos jugaron un papel decisorio, dado su rechazo a la ideología de género, pues la consideraban peligrosa para la sociedad. El presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, Edgar Castaño, reconoció el voto decisivo de los evangélicos. Dice: si salieron a votar 4 millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechaza los acuerdos. Fue tal la determinación de estos evangélicos que después del plebiscito suscribieron un manifiesto titulado Pacto Cristiano por la Paz, en el que realizaron 44 observaciones al acuerdo y propusieron una renegociación. Dentro de ellas,
la oposición a la participación de excombatientes en política, la reducción de penas a los mismos y el enfoque de género. Tales oposiciones concordaban con las del Centro Democrático, partido de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Según la misión de observación electoral, en la campaña para la presidencia de la República de 2018, los evangélicos jugaron un papel determinante en la votación, especialmente con Vivian Morales, reconocida como referente de los evangélicos, quien renunció a su candidatura para sumarse a la del Centro Democrática, Iván Duque, quien a la postre sería elegido presidente. De esta manera, el respaldo de varios sectores evangélicos, dentro de esos el partido Mira, no se hizo esperar. Así se consolidaba la alianza de los evangélicos con los sectores de derecha y se ratificaba lo expresado anteriormente como paradójico. Quienes se autodefinen como seguidores de Jesús renunciaron a su talante de paz. Por su parte, las elecciones legislativas también ratificaron las alianzas de los evangélicos con las políticas de derecha al obtener una suma considerable de curules. Tal fenómeno se dio especialmente a través del movimiento Colombia Justa Libres, liderada por el pastor John Milton Rodríguez, logrando 4 curules en el Congreso en el año 2018 y 5 en el año 2022, aunque según el mismo Rodríguez se habían lanzado como un movimiento independiente para rechazar la manipulación de la que habían sido objeto por parte de las clases dirigentes. Además, porque consideraba importante que los casi 12 millones de evangélicos participaran de las grandes decisiones de Colombia. Sin embargo, su plataforma política sigue reiterando los temas propios de la derecha, tales como el desconocimiento de la población LGBTI. Los 6 puntos claves de su movimiento eran la defensa de la familia, la educación y la vida, la defensa de la Constitución y las instituciones, la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico sostenible, la protección del medio ambiente y la defensa de la libertad religiosa y de expresión. Pero no evidenciaron compromisos con el acuerdo de paz. Más bien, la agenda moralista fue su prioridad. Para finalizar, la nueva Constitución abrió una puerta para que los evangélicos tuvieran incidencia en las políticas del Estado. Sin embargo, quienes han recorrido ese camino han sido absorbidos por los grupos dominantes. Por tanto, afirman políticas conservadoras en relación con la familia y el consiguiente rechazo a otros modelos de relaciones de género. Promueven las políticas neoliberales, tienen un amplio despliegue mediático, capacidad económica y se oponen al acuerdo de paz, lo cual implica promover la violencia. Esto último como resultado tanto de sus intereses políticos como de la ausencia de una teología de paz práctica y no solo ortodoxa. Han hecho caso omiso a las palabras del profeta Jeremías 29:7. Procurad la paz de la ciudad y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. En conclusión, ¿qué tiene que decir el anabautismo? El panorama presentado anteriormente acerca de la participación política partidista de los evangélicos en América Latina sirve como punto de partida para el diálogo desde la tradición anabautista, toda vez que esta distingue bien las cosas que corresponden al Estado y las que competen a los discípulos de Jesús. Esto, por supuesto, no excluye cumplir con los deberes como ciudadanos de una nación, tales como el de elegir a sus gobernantes
como tampoco desconoce que los anabautistas pueden votar por los candidatos y partidos cristianos o por otros candidatos y partidos tradicionales. El asunto es que, tal como a mediados del siglo XX, al pacifismo anabautista se le llegó a cuestionar por la pasividad ante las guerras, así también hoy se les cuestiona por la falta de actividad política partidista para lograr las transformaciones sociales. Dichos cuestionamientos han cambiado la perspectiva de muchos anabautistas en el mundo, a tal punto que se pasó del énfasis en la no resistencia al de la paz con justicia. La invitación entonces, hermanos y hermanas, es después de esta presentación a que podamos dialogar sobre estas dos preguntas y que sea un diálogo quizás en grupos. Vamos a ver el tiempo que nos queda. Una pregunta sería: ¿cómo ha sido el actuar anabautista en asuntos políticos en su contexto y qué orientaciones han recibido? Y otra pregunta es: ¿qué pautas brindamos como anabautistas del siglo XXI a las iglesias sobre la participación en asuntos políticos? De manera que esto es lo que en este momento vamos a dedicarnos al trabajo en grupos, a responder estas dos preguntas. Bueno, hemos terminado con la presentación del video. ¿Estamos escuchando bien? Pedro puede hacer la traducción a los demás. Creo que ya anunció en inglés que vamos a trabajar sobre estas preguntas. Pues son preguntas como un punto de partida para el diálogo, más que responder de manera puntual a ellas, ¿verdad? Entonces queremos, sí, esta parte de la presentación es grabada para escuchar su reacción a lo que se ha planteado, a escuchar también experiencias que ustedes han tenido en sus países, en sus respectivos contextos, pero sobre todo porque queremos encontrar pistas, luces que nos muestren cómo podemos los anabautistas hoy en día actuar frente a los asuntos políticos. Entonces, ¿qué pautas brindamos como anabautistas del siglo XXI para las iglesias en cuanto a la participación en asuntos políticos? Entonces, como tenemos habla inglesa y habla española, yo creo que deberíamos tener un moderador que damos la palabra al que levante la mano, ¿te parece? O a la que levante la mano. Y si es en español, Pedro traducirá para los de inglés. Y si es en inglés, también necesitamos que alguien traduzca al español, para que si alguien quiere hacerlo directamente, para que Pedro no tenga que estar cambiando de canal, ¿verdad? Porque si no, tendría que cambiar de canal. No sé si de pronto, Isaías, ¿nos podrías ayudar con la traducción del inglés al español cuando haya alguna intervención de los participantes en inglés? That's okay for you. Thank you so much, Isaías. Bien, entonces vamos a levantar la mano los que queramos participar. Primero levantamos la mano y vamos a dar el orden de participación en el mismo orden que levanten la mano. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver si yo alcanzo a ver las manos levantadas. Tenemos a Ruth. No he visto a nadie más con mano levantada para participar. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a Ruth Jost. Ruth, adelante. Isaías, abres tu micrófono para traducir. ¿Me escuchan bien? Yo sí. Ok, listo. Entonces mi trabajo es de Traducir inglés al español. Correcto. Listo. Ok.
I am trying to think of the second topic you named, guidelines for engaging in political affairs. And it strikes me that a lot of the story that I hear about the evangelical approach, especially the right-wing orientation, it is so familiar for United States as well. So I think, and it's so self-interested, the actions of the evangelicals. The agenda is furthering their own self-interest, it seems, both in US and in the accounts that you give. And I am trying to think, I'm sure we all are, what did Jesus say? What did the prophets say? What did people try to do who were following Jesus? And I think Okay. No, estaba como esperando hasta que terminara, pero Sí, ya va a traducir. ¿debo hacerlo simultáneamente o No, cómo está es? bien. Tal vez, maybe the recommendation for the next speakers in English is that you could do it slowly or for short sentences, and it sorry. facilitate the translation that Isaiah is going to do for us. Tell Thank me you. when. Thank you so Sí. much. Go ahead, Isaiah. Okay, I just, Sorry, just to clarify, should I go simultaneously? Because I can do simultaneously. I just didn't understand when I should do it. ¿Debo Sure. hacerlo simultáneamente? No, puede ser por frases cortas y vas haciéndolo como quieras. Okay. I wanted to say, when I think of Jesus and think of the prophets, I think that they were looking at the well-being of people. The well-being of people is the guideline that comes to my mind, not the promotion of the interests of the church group. Bueno, que mucho del contexto político latinoamericano, para Ruth, que estaba compartiendo que este contexto suena mucho a lo que ha visto también en Estados Unidos con los evangélicos y su enfoque sobre el poder en Estados Unidos, y que muchas veces tienen una agenda buscando sus propios intereses. Y entonces, si preguntamos qué decía Jesús sobre esto, qué decían los profetas, la política debe tener que ver con el bienestar de la gente y no con los propios intereses de las iglesias o los intereses políticos de las iglesias. Thank you, Ruth. You have some reactions, more reactions, or some questions? Could you share experience that you have been in your context? Do you have politicians in your church? What have been your reactions with them? Ustedes pueden compartir experiencias desde sus contextos. Yo no sé si han tenido experiencias con políticos en sus iglesias. ¿Quieren compartir algo de esas experiencias? Yo sé que aquí en Colombia hemos tenido ese caso. Tal vez sería muy interesante que pudiéramos escucharles. Tal vez nos hace falta un café para animarnos, un café colombiano. Maybe we need a Colombian coffee in order to encourage us to speak with the rest of people. You have, Josh, okay. A ver.
Escuchamos. A ver, Chepe, adelante. Bueno, me voy a animar a compartir un caso colombiano relacionado Más con nuestra iglesia en Ibagué. despacio para que Pedro haga la traducción sin problema simultáneo. Adelante. Bueno, no todas las iglesias evangélicas por lo general se han aliado con los sectores de derecha. Yo creo que la iglesia menonita en Colombia y la iglesia menonita de Ibagué en particular es una iglesia más progresista, por lo que ha abrazado una mayor cercanía a los sectores de centro izquierda. Tuvimos en el proceso electoral que acaba de terminar un caso donde una hermana de nuestra iglesia, bautizada ya hace unos 4 años en nuestra iglesia, y que es un actor social muy activo en la lucha de las mujeres, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, en la defensa de los campesinos y en general en la defensa de los sectores sociales más necesitados, aceptó una invitación de una coalición de partidos para ser candidata al Congreso de la República como representante del departamento del Tolima. Ella, antes de aceptar, reunió al liderazgo de la iglesia y consultó cuál era la opinión y nos pidió consejo. Algunas personas del liderazgo de la iglesia consideraron que no era bueno y que eso comprometería no solo aspectos personales de ella con relación a su familia, sino que también seguramente haría que ella se alejara de la iglesia y dejara la iglesia. Otros aconsejaron que aceptara, pero que hiciera un compromiso de que su participación fuera al estilo de la opción que hizo Jesús, es decir, por los pobres, por los desamparados, por los necesitados, por los olvidados, por los marginados, y que hiciera de ese ejercicio político una práctica de amor al prójimo. Así que ella aceptó la postulación del pacto histórico, que fue el partido que ganó la presidencia de la República y que acá en el Tolima hizo alianza con la Alianza Verde, un partido básicamente en el Tolima Ecologista. enfocado a la protección del medio ambiente. Y fue elegida una de las 6 representantes a la Cámara por el departamento del Tolima. Es, creo yo, la primera vez que un menonita hace parte del Congreso de la República. Hasta ahora, ella se ha mantenido firme en su relación con la iglesia y en la recomendación que le hicimos de hacer de la política un ejercicio de amor a favor del prójimo. Así que nosotros estamos contentos y estamos contentos de que la alianza se haya dado con sectores progresistas. De eso se derivan muchas responsabilidades que habrá que abordar en su momento. Posturas frente a temas que son complicados para nosotros en nuestra iglesia y que todavía no abordamos, pero que tendremos que abordar en su momento. Gracias. Gracias, Chepe, por su participación. Sería muy enriquecedor si seguimos compartiendo experiencias y eso creo que nos va dando
luces, recordemos que el taller es hasta las 7:30 de la noche, o sea, tenemos 31 minutos, menos de 31 minutos. Así que adelante, tenemos personas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Sería muy interesante escuchar la experiencia de ustedes también para que tengamos los diferentes contextos en este panorama. Hemos presentado un panorama muy desde América Latina y sería muy enriquecedor escuchar alguna experiencia de los otros contextos. I can say for my part, I grew up in the Western District Conference of Mennonite Church USA. Yo crecí en las iglesias menonitas de Estados Unidos, principalmente en Indiana y Nebraska. Y veo que tenemos algunas, por lo menos creo que 2 y de pronto más ministras de Western District Conference aquí. We have conference ministers from, well, I know Heidi and I believe Kathy also, and I'm not sure where others on this call are from, but now I've been in Latin America and hearing more about Guatemala and Colombia and contexts like that a lot more recently. And I'm kind of dying to hear where the political conversation is on Anabaptists and the state in places like Kansas. So if any of you are up for sharing what kind of conversations you hear about in the, you know, the Midwest or wherever, but especially I'm curious about the Western District Conference and what you hear about Anabaptist approaches to the state there. Entonces, como yo he estado afuera de Estados Unidos hace unos años, no sé exactamente qué están diciendo la gente menonita de Kansas sobre la relación con el Estado, pero si alguien se anima, por favor, estoy preguntando. I don't know if Heidi or Kathy or someone else might have comments to say. I live in Pennsylvania, and the current Republican nominee for governor of the state attends regularly a conservative Mennonite church. Luke, excuse me, could you speak slowly, please, while Isaiah is going to do the translation? Thank you so much. All right. I live in near Lancaster, Pennsylvania. The current candidate for the Republican Party for governor of Pennsylvania to be elected in November regularly attends a Mennonite church, conservative Mennonite church in central Pennsylvania. Wait a second, please. Luke, Luke, if you can pause, I'll go ahead and relay what you just said. Thank you. Que yo vivo en Pensilvania. Yo, Luke Martin, vivo en Pensilvania, cerca de Lancaster, y aquí en nuestro estado, Pensilvania, tenemos un candidato para el gobernador que para las elecciones del noviembre en 4 meses, y él es miembro de una iglesia de los, se llaman menonitas conservadores, de la Conservative Mennonite Conference, conferencia de menonitas conservadores, se llama su grupo. Local pastors have expressed concern that within their congregations there are many people who support a rightist Christian nationalist stance. So many pastors are very concerned about that. Thanks. Hay muchos pastores en nuestra área que están muy preocupados porque tienen a personas en sus congregaciones que están apoyando a un candidato de derecha y un candidato además de derecha nacionalista y del cristianismo nacionalista. Entonces, tenemos mucha preocupación en varias iglesias por esa realidad. However, many of the church leaders, the pastors, are very concerned about
issues of justice and peace and are not associated at all with that kind of thinking. Y muchos de estos pastores preocupados por la campaña de este candidato y los que apoyan, los pastores están más preocupados por asuntos de justicia y paz y no están tan cercanos a personas que piensan así como este candidato. Thank you, Luke. Thank you so much for sharing with us your experience there in Pennsylvania. ¿Alguien más? Heidi? Yeah, this is Heidi. I'm from the Western District Conference of Mennonite Church USA, living in Kansas. And Isaiah was asking about the Midwest of the United States. I heard many echoes of similar kinds of dynamics from Latin America to here. All right, I'll go ahead and translate. Yo soy Heidi de la Western District Conference de Kansas, de Estados Unidos, y yo escuché muchas cosas en lo que compartieron César y Pedro en su presentación sobre el contexto político latinoamericano que me parecen como parecidos a lo que vemos en nuestro contexto también con evangélicos y poder político. Mm-hmm. I see a similar division between people who focus on moral agenda versus the class struggle. Veo una división algo semejante entre las personas que votan y trabajan con una conciencia, una agenda moral, comparados con otras personas que tienen una conciencia más social o preocupados con la lucha de las clases, por ejemplo. And we see some of that same division among our Anabaptist churches as well. Y también vemos esa misma división entre nuestras propias iglesias anabautistas también. So we have some church communities, Anabaptist communities, advocating for immigration justice, LGBTQ rights, Black Lives Matter, those kinds of concerns. Entonces vemos algunas de nuestras comunidades anabautistas abogando por los derechos de las personas LGBTI, de los migrantes, apoyando el movimiento a favor de las vidas negras, Black Lives Matter, por ejemplo, tenemos eso. And other churches that are more aligned with the religious right in the United States and even nationalism. Pero también vemos algunas comunidades y personas alineadas más con la derecha religiosa y sus preocupaciones y hasta el nacionalismo cristiano. Thank you, Heidi, for sharing with us. I would like to invite you to think in some lights or perspectives in order to orient our congregations in this topic. Do you have some manual with this topic, how congregations could participate in political issues? I was listening. ¿En español? Perdón. Sí, que sería muy bueno pensar en luces, como en pistas que puedan orientar a las congregaciones en estos temas de participación política, ¿sí? Que si conocen algún manual político que haya para esto. Antes de que pronto alguien quiera participar, hoy escuché a un
a un teólogo, antropólogo, sociólogo que tiene mucho renombre últimamente en América Latina. Peter, y él se llama Nicolás Panotto, es un argentino que se ha especializado en estos asuntos de evangélicos y política. No sé si lo han leído. Pero justamente en esa conversación con Nicolás Panotto, él decía que los evangélicos no debemos olvidar las reglas de juego al hacer política, porque a veces se quiere imponer, como lo decimos nosotros en la presentación, queremos imponer la teología de dominación, o esa teología, digamos, como parecida a una teonomía. O sea que la ley de Dios es la que debe gobernar al país. Entonces, a veces los evangélicos no saben distinguir que no todos en un país son creyentes, que no todos son evangélicos y que hay personas que no tienen como orientación en su vida a la Biblia. También él decía que hay que tener en cuenta que la iglesia es diversa y que tenemos hermanos y hermanas que se identifican desafortunadamente con posiciones de derecha y otros con posiciones de izquierda y otros con posición del centro. Entonces la iglesia es diversa. Aún así surge la pregunta, sobre todo para esas posiciones que enfatizan, por ejemplo, las economías que son excluyentes o las políticas que son excluyentes, discriminatorias, si eso correspondería con el Evangelio. Otro aspecto que mencionaba Nicolás Panotto era que nosotros como evangélicos, y ya explicamos el término evangélico para incluirnos a todos los que estamos en el ámbito protestante, menonitas, pentecostales, etcétera, decía que hay que ver la legitimidad de todos los espacios como expresión de los derechos humanos. Es decir, que al momento de hacer política no debemos dejar de lado que hay unos derechos humanos y que todas las personas tienen esos derechos, pero que esos derechos no necesariamente, cuando hablan de libertad religiosa, están avalando la discriminación. Es decir, que muchos evangélicos, un sector de los evangélicos, cuando hablan de que pueden estar en contra, por ejemplo, de el homosexualismo y de otras prácticas, dicen que lo hacen porque tienen libertad religiosa y que así como hay quienes están a favor de estos grupos, también ellos tienen derecho a estar en contra. Y bueno, dejar de lado el exclusivismo. Y por último me llamaba mucho la atención que él decía, hay que instruir a la iglesia en lo que es incidencia política. Instruir a la iglesia en lo que es la incidencia política. Me parece interesante que de pronto asuntos como esto nos ayuden mucho a nosotros en nuestros respectivos contextos a encontrar esas pistas. ¿Qué hacemos? Estamos en el siglo XXI, ¿verdad?
Bueno, en fin. Así que adelante, nos quedan todavía 15 minutos para compartir. Ah, no, lo que sucede es que yo tengo un celular con español y otro con inglés, no. Jefe, te estamos escuchando todo. Muy bien. A ver, Ruth, adelante. Ruth, go ahead, please. Thank you. Ruth. Only unless there's someone else. I want to say that I believe it is urgent in the United States for us to take very seriously the danger of the right-wing Christian nationalist movement, because in this country, it will influence so much in the world at large. We had a Sunday school class studying right-wing Christian nationalism, reading books. I would urge every church, there are many books now about right-wing Christian nationalism. And it is a tremendous threat because of our events, a deep threat to democracy. And that changes many things for the nations, other nations in the world. I can't overstate the urgency and seriousness of what is happening in this country here. We may not have democracy by the time of our next election. And that has to do with the well-being of people that Jesus and the prophets cared about, and the ability to have fairness in many ways. Ruth, before I translate what you're saying, did you say where you're from? I'm just curious where you're speaking from. Yes, Harrisonburg, Virginia. Ah, ok, cool. Bueno, voy a traducir para Ruth desde Virginia. Que en mi iglesia hemos tenido grupos de estudio sobre el problema y el patrón que estamos viendo surgir en Estados Unidos del nacionalismo cristiano y el problema que puede ser para nuestra democracia en nuestro país y para nuestras iglesias. Y creo que es algo muy urgente y un problema muy profundo que muchas más de nuestras iglesias necesitan abordar estos temas y estar preparadas para responder a estos temas en nuestra sociedad, porque estoy muy preocupada de que para nuestras próximas elecciones de pronto no tendremos la democracia que hemos tenido en nuestro contexto. Thank you, Ruth. Josh? What Ruth said inspires me. I am in Canada, and I feel the influence of US evangelicalism in the Mennonite churches that I am part of here on the Canadian prairie. Isaiah, I don't know how often you want me to pause, so I can go. Oh, sure. Thanks. I appreciate the reminder. I'll go ahead and yo, Josh, desde Saskatchewan, de Canadá, aquí en los planos de Canadá, vemos, pues, inspirado en lo que Ruth acaba de compartir, yo he visto mucha influencia en nuestras iglesias aquí, en los llanos de Canadá, del evangelismo o el evangelicalismo de Estados Unidos. Hemos visto mucha de esa influencia aquí y también tenemos que abordar estos temas. Thank you, Josh. Fiber. Okay, Fiber. Josh, did you have more to say? I have a little bit more, Cesar, before I go. Okay, go ahead. So within Canada, like Heidi had mentioned, there is
in the United States, in Canada, there's also a lot of diversity among the Mennonite and Anabaptist congregations and their attitude toward political engagement. In Saskatchewan, which is here on the Canadian Prairie, we have many congregations with deep relationships to old colony Mennonites in Mexico and Bolivia. And sometimes those groups here in Saskatchewan tend to be more politically conservative. Other parts of the Mennonite Church are quite politically engaged and view their political engagement as part of their faith and discipleship following Jesus. These are the groups that I'm more closely connected to. They are often mobilized by parachurch groups like CPT, Community Peacemaker Teams. Josh, I'll go ahead and pause and translate if that's okay. Josh está compartiendo que así como compartía Heidi sobre el contexto de Estados Unidos, tenemos mucha diversidad entre las mismas comunidades anabautistas de Canadá y especialmente por la parte de las comunidades de pronto más conservadoras y con pensamiento que podría ser algunas veces más derechista. Tenemos muchas comunidades que históricamente y hasta el día de hoy tienen relaciones con los menonitas de colonia, especialmente las colonias en México y en Bolivia y países así latinoamericanos donde hay menonitas de colonia. Ellos mantienen sus lazos con estas comunidades en Canadá. Y por otra parte tenemos otras comunidades que están más involucradas en la política y ven ese involucramiento como una parte de su vida de fe y misión y cómo abogan por la justicia y la paz en sus comunidades de Canadá. Y muchas de esas iglesias están inspiradas, por ejemplo, en el trabajo de ECAP, los equipos cristianos, o pues equipos por la paz. Go ahead, Josh. In particular, the Mennonites I'm involved with have sought to mobilize at local and national levels regarding justice and decolonization in relationship with Indigenous peoples, and also have sought advocacy and sometimes even direct action for climate justice, also locally and nationally. And these have sometimes, especially regarding decolonization and justice with Indigenous folks, been successful in cooperation with Canada's Truth and Reconciliation Commission. Like we passed the UNDRIP, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, into Canadian law. I could probably add advocacy for LGBTQ inclusion here as well. Aquí donde yo me he involucrado más con Chepe, estamos escuchando su micrófono, perdón. O algún sonido ahí está sonando, Chepe. Ok, listo, gracias. Pues para seguir lo que Josh estaba compartiendo, que aquí en Canadá, en los grupos donde yo estoy más involucrados, hemos tenido muchos ejemplos de personas abogando y trabajando para la paz, especialmente acerca de asuntos de justicia con el clima, asuntos del cambio climático y cómo respondemos a eso, y la decolonización y la solidaridad con pueblos originarios de Canadá. Por ejemplo, algunos grupos en su trabajo con la Comisión de Verdad y Reconciliación en Canadá y otros grupos alineados con esos esfuerzos han logrado que el gobierno canadiense pusiera en ley la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y también tenemos otros ejemplos abogando, por ejemplo, por los derechos y la inclusión de la comunidad LGBTI.
I'll say finally that these movements have also received a lot of pushback or caused division within some of our Mennonite communities, even the ones I'm connected to, especially around topics like climate justice and LGBTQ inclusion. And I think that is the place where I see maybe the influence of the US evangelical media and social media. Que estos esfuerzos muchas veces han sido bastante exitosos en términos de la política del país, pero también han llevado a bastante división y reacciones fuertes dentro de las iglesias también, que especialmente ahí puedo ver la influencia de los evangélicos y los medios grandes evangélicos de Estados Unidos y sus perspectivas, la influencia de esos medios en nuestra propia gente de Canadá que están reaccionando a los esfuerzos de menonitas que están trabajando para la justicia climática, la inclusión de la comunidad LGBTI y asuntos así. Bueno, thank you so much, Josh. Ahora Fiber Barragán va a intervenir. Pido que Pedro haga la traducción, por favor, simultánea. Fiber, hablas despacio para que Pedro pueda hacer la traducción simultánea. Gracias. Adelante. No se escucha, Fiber. Algo pasa con tu micrófono que no lo escuchamos. No lo escuchamos. Hay un problema con tu micrófono ya. Si quieres, quítate tus audífonos, a ver. Desconéctalos. Sí, ya los desconecté, ¿sabes? Ahora sí, adelante, Fiber. Bueno, soy miembro de la Iglesia Menonita de Ibagué. Sin embargo, vivo en el Chocó hace más de 4 años. Estoy en Ismina. Y bueno, el panorama político que aquí se desarrolla no es ajeno a todo ese resumen que se hizo en la exposición, porque en su mayoría de votantes evangélicos pues están muy permeados, por un lado, por las maquinarias políticas que se han manejado por muchos años acá, y también por los medios de comunicación masivo. Todos ustedes conocen aquí en Colombia, que son los que marcan pues, la información para aquellas poblaciones marginadas, vulnerables, como el Chocó, el Cauca y todo eso. La participación de las iglesias evangélicas, lo que he visto acá es que se basan mucho en los discursos moralistas. Por esa razón, yo creo que muchas de las votaciones para representantes, como las pasadas elecciones a la Cámara, salieron elegidos todos aquellos que hacen parte de los partidos políticos tradicionales de la derecha, incluyendo personajes que son ajenos acá a la región, son externos. Entonces, caso curioso es que sacaron representantes al Senado y representantes a la Cámara, personas que no se conocen acá en el Chocó, simplemente por su poder, como lo mencionaban en su definición, y que pudieron colocar votos y con mucha incidencia de la población evangélica, principalmente de aquellas zonas rurales donde pues su educación, su nivel educativo es muy bajo. Eso tiene mucha incidencia aquí. ¿Qué hace la iglesia de los hermanos menonitas? Que hay también presencia acá, es que pues participan en algunas discusiones de tipo político, pero no tienen alianzas, son en palabras de algunos de la misma iglesia, son alérgicos a los temas políticos. Entonces yo creo que ahí debería hacerse como una revisión respecto a cómo es la participación de
de esta comunidad en estos temas. Y con este discurso último de las elecciones presidenciales hubo un gran cambio, y es precisamente porque se identificaron por fin las grandes masas populares para poder hacer una gran diferencia en las votaciones, y es así como el pacto histórico dentro de sus discursos y dentro de su participación con una representante de acá de la región del Cauca, se identificaron mucho, y por eso pues, esa votación también es histórica para acá, para la izquierda, si se pudiera llamar de esa manera acá, y que de todos modos marcó una gran diferencia. Así que de todos modos, ahorita se aproximan unas elecciones locales de la alcaldía y ya están haciendo partícipes a las iglesias de las reuniones de los candidatos políticos a estas elecciones. Sería bueno que dentro de las agendas que tienen las instituciones de la iglesia menonita como Justapaz y como Coldes, de alguna manera, pudieran utilizar esos medios para tratar de proponer alternativas del anabautismo, sobre todo con todos estos programas que existen acá y que César también conoce, el trabajo que se ha hecho con las iglesias. Menester mantener esa razón de existir de estas instituciones para involucrarlos también dentro del panorama político. Esa es tal vez mi perspectiva y mi mirada desde esta región. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fiber, por compartirnos también sus pensamientos. Les anuncio que ya nos hemos pasado 1 minuto de nuestro taller y no queremos abusar del tiempo. Entonces, queremos agradecer en nombre de la Red Latinoamericana de Estudios Anabautistas su participación en este taller, pero permítame por lo menos mencionar algunas conclusiones que creo que pueden quedar de este diálogo que hemos tenido. Una, me parece a mí, es que están preguntando que de qué país es Mr. Barragán. Mr. Barragán is from Colombia. He's in one region where is the population is African descendants there. It's a special region in Colombia. Black people. Entonces, algunas conclusiones que me parece a mí que podríamos como sintetizar. Me parece que estamos teniendo situaciones muy parecidas en los diferentes contextos, hermanos y hermanas, ¿verdad? Lo otro es que en nuestras iglesias reconocemos que hay diversidad también en esto de la aproximación al tema político. Y también, pero también hemos sentido aquí en este compartir que tenemos una gran preocupación por la participación en espacios de movimientos de derecha. Creo que hay una preocupación por eso aquí, lo que hemos compartido. Pero también hemos visto la importancia de recordar y de seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús como una práctica política, ¿verdad? El discipulado de Jesús, que indudablemente incluye optar por el pobre, por el desvalido, por el vulnerable, por tener voz profética, denunciante, pero también de esperanza con los que sufren, etcétera. Y que nos quedan unos retos para nosotros como iglesias anabautistas en estos temas de política que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con el mismo tema de la paz, pero que la paz está relacionada con la inclusión, está relacionado con el medio ambiente, está relacionado con la equidad de género, de manera que seguimos trabajando y animándonos mutuamente en este caminar y recordar que el poder que tenemos en el Evangelio
es diferente al poder que buscan las naciones y los que quieren enseñorearse de ellas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Pedro, también por haber tenido este espacio. Chepe, por su coordinación. A cada uno de los que han participado. Sí, abran sus cámaras para tomar la foto, la foto final. Ya cuando nos abandonaron un buen número, pueden abrir sus cámaras y tomamos la foto. Muchas gracias. En nombre de la Red Latinoamericana de sonría para la Estudios foto. Anabautistas.